Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a estar hablando sobre una corriente de la psicología muy interesante que llega a formar parte de las tres fuerzas de la psicología. Vamos a estar hablando del psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud, y también en clases posteriores vamos a estar trabajando con algunos de sus discípulos que son precisamente también personas que aportaron bastante en el desarrollo del psicoanálisis. La fuerza de la psicología les comentaba que eran tres: es el psicoanálisis, el humanismo y el conductismo. El día de hoy vamos a ver más a fondo algunas de las aportaciones precisamente del psicoanálisis. Bien, y bueno, hablando un poquito sobre Sigmund Freud, él no era psicólogo, tampoco era psiquiatra, él era un médico. Su año de nacimiento fue en 1856 y murió en 1939. Sus aportaciones al campo de la psicología y psiquiatría son muy importantes. ¿Por qué? Porque él llegó a establecer una tipología, una topografía de la psique, y también estableció los estados de conciencia. Sus discípulos, a lo largo del tiempo, algunos de ellos estuvieron de acuerdo inicialmente con los conceptos y las teorías que estaban propuestas, pero también algunos comenzaron a agregar precisamente a sus teorías, pero es de la misma base, el psicoanálisis original. Algunos de sus discípulos tampoco estuvieron tan de acuerdo con él, debido a que gran parte de su teoría, el motor del ser humano, pues es la energía sexual, y Sigmund Freud considera al ser humano como un ser sexuado desde el nacimiento. Y bien, vamos a ver también algunas de las etapas de desarrollo psicosexual que propone en su teoría. Pero vamos a iniciar precisamente con una de las teorías muy importantes, de las aportaciones, dentro de su teoría, que es la topografía precisamente de la psique. ¿Sí? El aparato psíquico tiene tres divisiones, que es el estado de conciencia, que es el consciente, el preconsciente o subconsciente también como se le conoce, y el inconsciente. Bien, podemos imaginar en esta representación la figura de un iceberg. Cuando vemos un iceberg en el mar, solo vemos la punta que se asoma. Sin embargo, no tenemos idea de qué tan ancho y qué tan profundo pudiera ser, qué diámetro tiene. Por ello, de esta manera representa Sigmund Freud al inconsciente, el subconsciente y la parte consciente. Es importante mencionar que la parte inconsciente dentro de esta imagen mental acerca del iceberg representaría la mayor parte del iceberg. El subconsciente es una parte más mínima, pero la parte consciente realmente es muy pequeña en comparación del resto del iceberg. ¿A qué se refiere esto? Los seres humanos somos conscientes de muy poco. Ya en estudios científicos precisamente se conoce que nuestra memoria de almacenamiento a nivel consciente es solamente de 4 bytes, es una unidad muy pequeña de almacenamiento. Prácticamente solamente estamos conscientes de lo que está pasando en el aquí y en el ahora, justo en este momento. Y también podemos estar conscientes de recuerdos, por ejemplo, pero aquí ya estuviéramos accediendo a la parte subconsciente. Así que podemos imaginar precisamente la parte consciente extrae información constantemente del subconsciente, de esa información que está guardado a mediano o a largo plazo. Y precisamente la parte subconsciente, ahí están todos los recuerdos, las vivencias que hemos tenido, toda aquella información que podemos acceder por propia voluntad, con solo quererlo. Por ejemplo, si en este momento yo les comento a ustedes que les doy la indicación de que traigan algún recuerdo a su mente, por ejemplo, el día más feliz, alguno de los días más felices que han tenido en su vida, seguramente van a comenzar a extraer información, algunos de la memoria a mediano plazo o algunos de la memoria a largo plazo, y esta información la podemos recuperar y la llevamos a nivel consciente.
la utilizamos para el fin que se está requiriendo en este momento. Tal vez yo les pudiera indicar que me platiquen acerca de ese recuerdo y lo platican. También acá hay otro dato curioso, lo platican pero puede que después lo modifiquen, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada que traemos un recuerdo a nuestra mente, al volverlo a guardar a veces ya lleva ciertas modificaciones. Por ello también no nos podemos fiar completamente de nuestros recuerdos, porque puede que a lo largo de la vida hayan llevado alteraciones precisamente. Y bien, está la última parte, que es el inconsciente. El inconsciente pueden ustedes asociarlo, imaginarlo como la caja negra de un avión, donde está registrada toda la información. Sin embargo, es muy complicado acceder a esa información. Se requiere maestría para poder obtener información del inconsciente a voluntad, digamos. Y en este caso, por ejemplo, Sigmund Freud utilizaba el método de hipnosis en sus prácticas iniciales, que ahorita actualmente ya no se utiliza el trabajo mediante este tipo de hipnosis. No funciona tampoco con todos los pacientes, y si no se practica con cuidado pudiera llegar a ser peligroso. Bien, entonces el inconsciente, les digo, pues también se comunica con nosotros. Sin embargo, necesitamos estar atentos a ellos. Algunas de las manifestaciones del inconsciente, por ejemplo, son los sueños. Cuando tenemos esos sueños que son repetitivos, que al despertar despertamos con una sensación de angustia, por ejemplo, son sueños que tienen contenido precisamente en ocasiones del inconsciente, y que hay que tomarlos en cuenta. En este caso hay que ir con una persona especializada, con un psicoterapeuta, un psicoanalista, un psicólogo, para que pueda interpretar esos sueños. Los sueños no se interpretan, con esos libros, ¿no?, que de repente a veces venden libros para interpretar sueños. No es la manera. Hay una técnica para hacerlo. Se interpreta el sueño en base a la historia del paciente, precisamente las circunstancias que ha estado viviendo, y también tiene su metodología. Para ello, si a ustedes les interesa la interpretación de los sueños, yo les recomendaría que pudieran precisamente leer una de las antologías de Sigmund Freud, que se llama La interpretación de los sueños, y van a tener una información más científica. Bien, entonces estos son los estados de la conciencia. Les digo, en el inconsciente está toda nuestra vida. No podemos acceder a menos que nuestro inconsciente tenga alguna manifestación o estemos en un proceso de hipnosis. Bien, esta es una de las estructuras. Hay otra estructura que Sigmund Freud menciona, que es el ello, el yo y el superyo. He visto que en la actualidad, aunque no sean psicólogos, como que de pronto se pone de moda, ¿no?, estos conceptos, pero se los vamos a explicar desde la parte psicológica. En la teoría de Sigmund Freud, él menciona que el ello existe desde el nacimiento del ser humano, y es la fuente de todas las pulsiones. Él habla acerca de las pulsiones de vida y pulsiones de muerte, y ellas están precisamente en el ello. Las pulsiones de vida son todas aquellas para preservar nuestra vida, precisamente, y las de muerte son todas aquellas conductas que llegan a ser autodestructivas. Entonces, el ello responde al principio y se rige por el principio de placer. Todo lo que sea placentero para nosotros, podemos conectarlo con el ello, ¿sí? Entonces ustedes dirían, bueno, ¿cómo es mi ello? Pues pregúntense a sí mismos cuáles son los tipos de actividades que les gustan hacer, que les generan placer, que incluso a veces dejan de hacer cosas importantes por satisfacer ese principio de placer. Otra cuestión y característica del ello es que requiere una satisfacción inmediata de las necesidades. Por ejemplo, el dormir puede ser placentero. A veces hay quienes prefieren quedarse a dormir y no van a trabajar porque están muy cómodos. Entonces, en ese punto, por ejemplo, se estarían rigiendo por el principio de placer. O, por ejemplo, la gula. También sabemos que cierta alimentación chatarra en exceso pues nos puede hacer daño, pero hay quienes disfrutarían tanto, sentirían tanto placer comiendo chucherías que no importa si daña su salud, ¿sí? Estarían ahí precisamente las pulsiones de muerte, esa cuestión autoagresiva con nuestro propio cuerpo, y nos estaríamos rigiendo por el
principio de placer y también satisfaciendo una necesidad inmediata, ¿sí? Hago una pequeña pausa porque realmente qué es necesidad y qué no. Igual esto lo vamos a ver más adelantito en un video que les voy a grabar posteriormente acerca de una teoría del humanismo. El autor es Abraham Maslow, y él nos explica esta cuestión de las necesidades, ya lo iremos viendo más a fondo. Bien, entonces esto es el ello. Se rige por placer y hay pulsiones. Se rige por pulsiones de vida o muerte. Después está el superyo. El superyo es otra estructura de la mente, que esta estructura se forma aproximadamente a los de 3 a 5 años. Depende mucho luego la educación del niño. En el superyo están todas las reglas, toda la moralidad, las reglas de los padres en el hogar, las primeras reglas que, por ejemplo, si en esa edad el niño ya comienza a ir al kinder, también todas las reglas que se les van enseñando en la escuela, y se desarrolla esta palabra de los deberías. Deberías tender tu cama, deberías ponerte los zapatos. Entonces, todo esto va influyendo en el sistema moral del niño, posteriormente en su ética personal, y también uno de los principios pues se rige por la culpa, ¿sí? Entonces aquí vemos dos diferencias. El ello se rige por el principio de placer, y el superyo, que es la parte de la moralidad, reglas, todo esto que es enseñado, se rige por la culpa, porque cuando un niño no obedece es castigado y se comienza a sentir culpable porque está haciendo algo que es inadecuado. Por ejemplo, si un niño va a la tienda, se roba unos chocolates, la mamá lo descubre, el niño puede llegar a sentirse avergonzado. ¿Por qué? Porque está violando una norma, una regla. Y bien, está la última parte de esta estructura, que es el yo. El yo representa la razón y también se desarrolla en los primeros años de vida. El yo es el mediador precisamente entre el ello y su principio de placer, y el superyo y su principio de culpa. El principio del yo sería el principio de realidad, ¿sí? De lo tangible, de lo que vivimos. El yo es el encargado de conciliar las demandas del ello, del principio del placer, y también las reglas que se tienen en el superyo. Así que trabaja el yo para llegar a un punto adaptativo entre las pulsiones que tenemos y las reglas que hay en una sociedad. Y por ello, podemos poner un ejemplo. Supongamos que es un joven que tiene que ir a la escuela, tiene un examen, de pronto le invitan a una fiesta. Tal vez el ello le dice, pues ve a la fiesta y sea irresponsable. Bueno, no le diría que sea irresponsable, solamente le diría, pues quédate en la fiesta, disfruta con tus amigos, solo se vivió una vez. Muchas frases que pudieran ser muy persuasivas. Y el superyo, por el contrario, diría, no vayas, necesitas aplicarte totalmente este examen y desvelarte toda la noche estudiando para que saques 10. Bien, entonces el yo es un mediador, llega al punto de mediar precisamente las respuestas del ello y el superyo. Un equilibrio sería, por ejemplo, que la persona, el chico, va a la fiesta a una hora adecuada, se queda un rato, regresa y duerme bien, porque también estudiar demasiado un día antes de un examen no es lo más realista posible, o sea, no nos va a traer buenos resultados. Lo ideal es estudiar con anticipación para ir guardando la información a mediano plazo, no a corto plazo. En ese caso, en base a la realidad, va a la fiesta, disfruta un poco, llega, se duerme temprano para estar fresco y relajado para el día de mañana que tiene el examen. Entonces así vamos decidiendo bastantes cosas en nuestra vida. Hay otros puntos muy importantes, se llaman mecanismos de defensa, ¿sí? La distorsión inconsciente ejerce pues muchos efectos, ¿sí? Y los mecanismos de defensa son, pudiéramos verlo como un escudo para no volvernos locos, para no caer en la locura. Entonces los mecanismos de defensa hasta cierto punto nos permiten poder estar con cierta salud mental, o nos libra precisamente de sufrimientos. La cuestión es que, los mecanismos de defensa está bien que los tengamos, que los utilicemos, porque les digo, nos permite
como adaptarnos a una situación en el momento en el que ocurre, pero el problema es cuando se hacen rígidos los mecanismos de defensa, cuando los sobreexplotamos. ¿Eso a qué nos lleva? A que esos mecanismos sean rígidos y luego se puedan volver patológicos. Y se los voy a ir explicando con los ejemplos. Está el primer mecanismo de defensa, que es represión. La represión es una evitación de situaciones ansiógenas que puedan estar ahí relegadas en la parte inconsciente. En este mecanismo de defensa, por ponerles un ejemplo para irlo explicando, podemos utilizar la represión cuando omitimos un recuerdo. Por ejemplo, un niño que sufre abuso sexual, en el momento que está pasando todo eso, entiende que no dimensiona realmente lo que le está ocurriendo, pero sabe que no es algo bueno. Entonces, a medida que va creciendo, puede que desde el momento lo reprima porque llega a ser algo muy doloroso, pero cuando crece precisamente no lo recuerda. Sí, puede que tenga, por ejemplo, 20 años y no lo recuerde. Pudiera acceder a ese recuerdo, sí, pero tendría que ser mediante alguna manifestación del inconsciente o un proceso hipnótico. El mecanismo de represión permite como librarnos de información que nos puede generar mucho daño. Sin embargo, por ejemplo, en este caso del abuso sexual, el niño olvida completamente la situación, sin embargo, va a tener la sintomatología de todas formas de un niño que ha sido abusado, solo que no va a saber qué le sucedió porque este mecanismo de defensa está actuando, o sea, protegiendo nuestra psique, pero se vuelve rígido precisamente porque simplemente no se puede acceder a esa información. Está otro mecanismo de defensa, que es la regresión, ¿sí? Frente a una situación que no se puede lograr manejar, entonces se retrocede a etapas anteriores. Por ejemplo, los niños cuando son pequeños y los llevan al kinder, sufren pues a veces todavía crisis de separación, y están los niños en el salón de clases, se sienten ansiosos por lo que están viviendo y entonces se llevan el dedo a la boca. Por ejemplo, podemos ver este reflejo precisamente cuando los bebés están en el vientre materno, se chupan el pulgar, ¿sí? Entonces a veces los niños ya pues están en la primera o segunda infancia y comienzan, a partir de una situación que les genera ansiedad, comienzan a chuparse el dedo de nuevo. ¿Esto por qué ocurre? Porque están teniendo una regresión precisamente a una etapa anterior, y puede pasar en cualquier etapa, ¿sí? También, por ejemplo, supongamos una persona de 40 años de pronto colapsa emocionalmente y comienza a tener conductas muy infantiles. Por ejemplo, deja de trabajar, si estaba estudiando quizás deja de estudiar y se va a la casa de sus papás, ahí vive y entonces quiere que los padres se hagan cargo de él, como cuando era un niño. Entonces eso sería una actitud regresiva precisamente. Está otro mecanismo de defensa que se llama sublimación, ¿sí? La sublimación es la canalización de impulsos sexuales o que pudieran ser agresivos también hacia otras actividades, ¿sí? Que sean aceptadas. Por ejemplo, puede que un niño sea muy agresivo, que desde pequeños identifiquen que es muy agresivo, y entonces quizás los papás lo meten a clases de taekwondo, artes marciales o algún tipo de disciplina deportiva. El niño sigue siendo agresivo, pero ahora lo está canalizando en una actividad en la cual es bueno porque tiene esa energía, pero que aparte, supongamos que sigue ese camino, por ejemplo se convierte en boxeador, entonces tiene esa agresión dentro de él, ese impulso, sin embargo no es visto como algo negativo. ¿Por qué? Porque es un deporte. Entonces al final eso lo hace ganar dinero, por ejemplo, y tener hasta un estilo de vida. Así que la sublimación es cuando aquello que es inadecuado que hagamos, que podemos sentir también, lo canalizamos a una actividad que sí es aprobada socialmente, y ese es un mecanismo de sublimación. Está el mecanismo de proyección. El mecanismo de proyección es precisamente cuando la persona simplemente no puede lidiar con características personales, con atributos personales,
con pensamientos o motivaciones personales, no puede admitirlo en sí mismo y ¿qué hace? Lo desplaza, lo canaliza en otro ser humano. Entonces yo no estoy mal, tú estás mal, pero la persona simplemente no es capaz de ver ese error en sí mismo y lo proyecta, ¿sí?, hacia afuera siempre. Y está por el contrario el mecanismo de introyección, que son las personas que piensan que todo lo malo está en ellos mismos y todos los demás están bien. Si alguien debe de sentirse culpable por algo, son ellos. Entonces más bien se autoflagelan, ¿sí? Entonces está la diferencia entre proyección e introyección. Bien, esos son algunos de los mecanismos de defensa. La verdad es que la teoría de Sigmund Freud está muy extensa, pero la vamos a ir viendo durante las clases. Bueno, por esta ocasión sería todo. Muchísimas gracias por su atención.